Tenía toda la razón la madre de Joseba Pagazaurtundúa cuando, después de que ETA asesinara a su hijo, le dijo a Patxi López que los socialistas harían cosas que nos helarían la sangre. Y así ha sido. Pedro Sánchez ha pactado con los albaceas del terrorismo y ha convertido a Bildu en su socio preferente. Los socialistas quieren que olvidemos los crímenes de los etarras, pretenden enterrar el pasado y para ello desentierran a Franco otra vez. Ayer lo hizo en el Congreso de los Diputados Odón Elorza, que negó la existencia de ETA y dijo que lo que hay es franquistas. Hoy, Macarena Olona le ha puesto en su sitio. Le ha recordado que fue él, Odón Elorza, quien llamó franquista a Gregorio Ordóñez y que después de eso ETA le asesinó pegándole 2 tiros en la nuca. No podemos olvidar quiénes son los asesinos y qué es lo que hicieron. No debemos manipular la historia. Lo que tenemos que hacer es recordar a nuestras víctimas que entregaron su sangre, que es la nuestra. Y lo que debemos hacer es reivindicar para ellas respeto, dignidad, memoria y justicia. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid en la frecuencia 48 de la TDT, en la Comunidad Valenciana en la frecuencia 23 y conectar con nosotros desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo a través de Internet. Saben que para ello cuentan con 2 diferentes direcciones, el distrito.es y distritotv.es. En cualquier caso, nos encontrarán siempre en nuestros 2 canales de YouTube, Distrito TV y Distrito Televisión, también en patreon.com/distritotv y en dailymotion/distritotv. Estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram, y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp pueden utilizar el teléfono 669 72 86 73. A este número, si nos envían un mensaje con el texto "quiero información", les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Y les recordamos cómo se pueden descargar las aplicaciones para sintonizar con nosotros, para dispositivos Android en Google Play Store, para iOS en App Store y para el sistema Smart TV en Content App Store. Saben que también pueden utilizar el Fire TV Stick, que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi, y les recordamos que si nos quieren ver desde los Estados Unidos de América pueden hacerlo a través de la plataforma Roku. Les iremos contando qué otras posibilidades tienen de acompañarnos todos los días. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan, esta noche en la mesa de Los Intocables nos acompaña Pedro Luis Pedrosa. ¿Qué tal, Pedro Luis? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar acá. También con nosotros Paco Cecilio. ¿Qué tal, Paco? Buenas noches. Buenas noches una vez más. Gracias por estar con nosotros y también nos acompaña don Fernando Fanego. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Gracias también por acompañarnos. De inmediato entramos en materia, pero antes recordarles que una empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras 8 años de investigaciones orientadas a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos resultados asombrosos. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Esto puede cambiar la vida de miles de personas, pero especialmente de aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Disponen ustedes de un 15% de descuento y también de 15 días para probarlo gratuitamente. Solo tienen que llamar al teléfono 900-730-122, explicar su caso y ellos le contarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá. Pedro Sánchez, para poder recibir los esperados fondos europeos, ha prometido a Bruselas subirnos los impuestos en 80.000 millones de euros y recortar las pensiones. Una medida que empobrecerá a los ciudadanos para que el Gobierno obtenga 70.000 millones que se gastará en lo que quiera. Por ejemplo, en crear una red de centros de emprendimiento, es decir, más puestos burocráticos que son redundantes con los que ya existen en las comunidades. Para integrar la transversalidad de género sexual en el empleo. Para contratar consultoras que hagan el trabajo que no hacen los millones de funcionarios que tenemos. Para cambiar los tendidos eléctricos y evitar así daños en los pájaros. Para dar subvenciones a asociaciones afines ideológicamente.
para modernizar las sedes de los sindicatos, pero no el edificio de la Jefatura Superior de Policía de la Vía Laietana de Barcelona, o para premiar con 1 millón en viajes para escritores. Los ciudadanos, una vez más, vamos a pagar con nuestro esfuerzo los caprichos de Pedro Sánchez. Pero lo más llamativo es que Bruselas se lo consiente. Una Unión Europea responsable no debería permitir que un gobierno dispare hasta en 37.000 millones el gasto estructural, aprovechando el dinero comunitario, e intente disfrazarlo expoliando a los trabajadores y a los pensionistas. Y Bruselas es cómplice porque permite a Sánchez aprobar unos presupuestos donde el cuadro macro está invalidado por las estimaciones de la Comisión Europea, el Instituto Nacional de Estadística y todos los organismos nacionales y extranjeros. Nadie se cree que el gobierno español vaya a reducir el déficit estructural disparando el gasto corriente y subiendo los impuestos. Y nadie se cree las expectativas de crecimiento del gobierno, por mucho que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el debate de presupuestos se mostrase más que optimista. Todos, absolutamente todos, los organismos internacionales avalan que nuestro país, por mucho que les pese, va a experimentar en 2022 un claro crecimiento que se califica como uno de los más elevados de las economías desarrolladas. Tenemos comunicación con Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo es posible que Bruselas acepte y autorice unos presupuestos como los españoles que no se basan en datos que son reales? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que Bruselas hace una serie de recomendaciones. En realidad no está aprobando los presupuestos, está diciendo que ahora mismo con la decisión por parte de los países de la Unión Europea de no mantener los límites de déficit, etcétera, es decir, todavía se mantienen esos enormes niveles de flexibilidad desde la crisis de la pandemia, pues entonces lo que hace es una serie de recomendaciones, y hace unas recomendaciones muy evidentes, pero claro, el gobierno aprovecha y se aprovecha de una circunstancia extraordinaria para volver a utilizar esa circunstancia extraordinaria para aumentar masivamente el gasto estructural, para aumentar masivamente todo lo que son gastos que no tienen nada que ver con el crecimiento ni con mejorar la estructura de la economía. Don Daniel, el hachazo de la Comisión Europea a las previsiones de crecimiento de España no debería ser suficiente para que nuestro gobierno se diera cuenta que no está haciendo las cosas correctamente. El hachazo de la Comisión Europea claramente al gobierno no le importa. Al gobierno no le importa ni el hachazo de la Comisión Europea, ni el hecho de que la Comisión Europea alerte de que los gastos están infraestimados y los ingresos sobredimensionados. No le importa que la AIREF haya dicho que una gran parte de los gastos que están utilizando, muchos de los que usted ha anunciado, para utilizar los fondos europeos, se estructuralicen. El gobierno está aprovechando una circunstancia extraordinaria para llevar a cabo el mayor expolio fiscal a los ciudadanos de la democracia y a la vez aumentar masivamente el gasto clientelar para asegurarse el apoyo de una serie de partidos que también saben que los presupuestos son imposibles, pero que van a sacar un rédito tanto en concesiones políticas como en concesiones económicas a costa de los ciudadanos españoles, de los contribuyentes y de nuestros hijos. Si los fondos iban a ser aprobados por la Comisión para proyectos finalistas perfectamente explicados, ¿cómo es posible que se autorice la entrega del dinero para cuestiones tan peregrinas como las que hemos mencionado? Hay una parte de los fondos europeos que va a subvenciones, que va a gasto en el que los gobiernos pueden tener una cierta discrecionalidad. El gobierno, además, a través del mecanismo que ha creado para la parte que no son subvenciones, sino que son inversiones, pues se ha asegurado que el gobierno decide dónde, cómo y cuándo se gasta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que todos alertábamos, que iban a convertir esto en un plan E de nuevo, lo que están haciendo es todavía peor.
están convirtiéndolo en una enorme máquina de regar dinero a los que les apoyen durante el tiempo que les apoyen, sin ningún tipo de rentabilidad económica real y sin ningún tipo de efecto multiplicador. Por lo tanto, el gran riesgo para la economía española es que estos fondos ya no es una duda que se van a malgastar claramente, y segundo, que además se van a malgastar creando un gasto estructural adicional. Es decir, que este dinero se va a emplear para gastos permanentes, con lo que agrava nuestra situación estructural y no viene a solventar una situación coyuntural, ¿es eso? Claro, efectivamente. O sea, lo que pasa es que a nosotros nos dan un dinero, imaginen los que nos están viendo, nos dan un dinero para un proyecto. Claro, pero el gobierno lo incorpora a unos gastos que se hacen estructurales y anualizables. Entonces, ese gasto, más de la mitad, según la AIREF, tiene riesgo de convertirse en anualizado y consolidable. Es decir, que encima, si sube la inflación, etcétera, lo tiende a subir. Por lo tanto, si ya en los presupuestos que se acaban de aprobar, España va a ser el país con mayor déficit estructural de toda la Unión Europea, considerando esas estimaciones invalidadas hechas por el propio gobierno, imaginen cualquiera de los que nos está viendo, en qué agujero fiscal nos van a meter, que luego va a ser muy difícil de revertir, porque entonces lanzarán, con el cambio de la Ley de Seguridad Ciudadana, a las calles a todos sus acólitos a hablar de los malvados recortes. Bueno, al final, como siempre, la fiesta la pagaremos los mismos, los ciudadanos, los empresarios y los pensionistas. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias, buenas noches. Un saludo. Don Paco, ¿cómo lo ve usted? Pues yo veo que España, que iba a ser el país que más rápido iba a crecer, vamos a pasar a ser el que más lento y el que peor va a crecer. La izquierda, cuando has hecho tú la entrada a este programa, todo ese dinero que va a gastar en asociaciones, en los cables eléctricos para que los pájaros vivan mejor, etcétera, 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 todo eso se llama clientelismo, que son especialistas en ello. Este gobierno, en lugar de ayudar a reducir el paro, en lugar de ayudar a reducir el pequeño tamaño de las empresas, en lugar de ayudar a reducir la fiscalidad, que somos el país que tenemos la fiscalidad más fuerte, más agresiva para empresas y trabajadores, se dedica a todo lo contrario, a atacar a las empresas, que son los que realmente tienen que generar la riqueza. Ese dinero que va a llegar de Europa debería de estar en los bolsillos de los ciudadanos, en el bolsillo de quien consume o en el bolsillo de las empresas, para que se pueda recuperar la maltrecha economía que nos ha dejado, por desgracia, esta pandemia. En lugar de trabajar para toda esa gente que trabaja beneficiando la baja productividad, debería de trabajar este gobierno en otras cosas que fueran mucho más productivas y que realmente generaran mucha más riqueza en el país, que falta nos hace. Don Pedro Luis. Bueno, yo creo que no será la primera vez que lo diga, ¿no? Pero cuando la izquierda pierde una elección intenta destruir el país, pero cuando la gana, lo logra. Y yo lo que no veo es la indignación. O sea, yo no veo, más allá de unas protestas, que en un año debe ser que yo vi muchas protestas, pero más allá de lo que está ocurriendo ahorita con la gente del campo y con los trabajadores del hierro en el sur de España, yo no veo la indignación ante no solo esto, o sea, es una serie de atrocidades una tras otra. El señor Elorza decía vocación golpista. Bueno, ¿quiénes se cargaron la Constitución 3 veces? Eso no es, en eso no consiste un golpe, en romper el hilo constitucional. Y yo, ante esas cosas, no veo una reacción en la sociedad española, una reacción cotidiana. Parece que nos acostumbraron y nos metieron eso de la resiliencia, ¿no? Que para quien no lo sabe, resiliencia es que te acostumbres a llevar 20 palazos un día para que al día siguiente te metan 25 y te acostumbres y así y vayas aguantando. En eso consiste la resiliencia, en aguantar lo que te pongan. Es una atrocidad
es una forma de hacer crecer el Estado y crear estructuras clientelares, ¿verdad? Y esas estructuras clientelares después, ¿a qué se dedican? A la agitación, al amedrentamiento, a mantener, a pintar una ficción inexistente. ¿Por qué? Porque esa es la gente que va a estar, como decía aquí, no recuerdo el nombre de las primeras veces que vine en 2019, esa es la gente que va a estar en la mamandurria. Y los españoles, entonces se ven en el espiral. ¿Cuál es el espiral? Subieron impuestos, tengo menos dinero, tengo que trabajar más, llego cansado, mañana en la sobrevivencia. O sea, estos regímenes, cuando utilizan el dinero de la manera que lo utilizan y tratan a los ciudadanos de la forma que los tratan, terminan sometiéndolos a la dependencia y de ahí se va hacia la sobrevivencia. Y eso, que eso se revierta, no depende únicamente de una clase política que la veo muy, muy inactiva, más allá de grandilocuentes discursos en el Congreso de los Diputados. Eso depende de una sociedad que se movilice para que esa clase política vea que si no se ponen las pilas, le van a pasar por encima. No, Fernando. Y yo creo que a colación de lo que ha dicho Pedro Luis, habría que, sobre todo, acentuar una cosa que es clara, ¿no? Que es clara y que ha sido clara en la historia de España. Cualquier gobierno socialista, no sé si es porque tienen esa forma de proveer los ministerios que se supone que van a proceder a implementar y a crear de nueva cartera, son los gobiernos que más gasto público han generado y han creado en nuestra historia, siempre, siempre. ¿Eso qué ocurre? Pues, ¿qué es lo que pasa? El resultado de eso, pues que empobrece muchísimo más a la población, a costa de, como no sé si ha comentado antes don Aliel Lacalle, pues ¿qué supone? Pues la pobreza, en el fondo, a quien repercute al jubilado y al pensionista y a la gente que más problemas tiene en la población, que normalmente suele ser la clase media y la clase baja. Es decir, cosa que les da exactamente lo mismo. Pero si hay alguien o hay alguna sociedad que está acostumbrada a este tipo de varapalos, es la española. Está acostumbrada absolutamente a ser una población sumisa a cualquier tipo de... Porque lógicamente ganaron en las urnas de una forma democrática y las ganan hasta ahora, que se sepa, de una forma democrática y legal, pero sobre todo es que la población española es capaz de aguantar cualquier tipo de condena, pese a que van a estar hipotecados el presente y el futuro de su población. O sea, los hijos de nuestros hijos seguramente les costará muy caro levantar la posición que tuvo España en esta época ahora mismo y sobre todo de cara a la cantidad de dinero que va a recibir, se supone, y veremos de qué forma y con qué condiciones de Europa, ¿no? De la Unión Europea. Este señor no engaña a nadie, el presidente del gobierno, y lo que sí que está claro que es que... Eso de que no engaña a nadie... Digo que no engaña a nadie, es evidente, no, pero son bocas satisfechas. Es decir, a las personas que engañan son a los adláteres, acólitos a él, ¿sabes? Que están cercanos a él, como en cualquier otro gobierno que tiene otro tipo de atisbo democrático que no tenga nada que ver con ello, ¿no? Con la libertad fundamental de las personas de la población. En este caso yo creo que tiene muy bien pertrechado la dirección de lo que va a hacer y lo está haciendo. Y no tiene ningún tipo de reparo, puesto que desde el primer momento ya coaligó con los etarras y con gente malvada. Y no tiene absolutamente... Pero es a lo que voy, que antes decía, y me refería, ya termino el speech, de lo que refería antes Pedro Luis, que lo que sí que me sorprende es la capacidad de aguante que tiene la población en España. Ya pasó en Venezuela, una población pacífica, culta en muchos sentidos y un país de los más ricos que hay en el mundo, y no supo ver cómo se le venía encima lo mismo que tenemos ahora mismo en la prensa. Si engaña o no engaña, yo nunca lo he tenido frente a frente, nunca he hablado con él y nunca me he sentado así en un sofá al lado suyo. Pero el otro día, sí, soy afortunado. Pero el otro día una persona que sí que ha estado muchas veces con él, como es la presidenta Ayuso, en una entrevista en televisión describió perfectamente cómo es. Se ve el más alto, el más guapo, el más bello, el más dandy, pero dijo, cuando te mira la cara sabes que te está mintiendo. Así que, Fanego, yo no sé si tú la has tenido enfrente, pero parece ser que sí que miente. Este gobierno, que es socialista, no hay política más antisocial que el gasto público.
es la política más antisocial que hay, porque es el gasto que más genera, como tú has dicho, deuda para nosotros y las generaciones venideras, que impide el crecimiento de la economía, que impide la creación de empleo y que impide que podamos vivir pues con ese estado del bienestar que anteriormente hemos tenido y que también nos ha ido los españoles. Y eso es lo único que queremos. Y es una cosa importante, y sobre todo, y perdonad que haga este inciso, sobre todo la inversión extranjera. O sea, somos ahora mismo el paradigma, sobre todo, de una Unión Europea que tiene, pues la verdad es que la capacidad relativa de poder estar unificada para muchas de las acciones que se hacen y se realizan, y nos hemos convertido en el hazmerreír de cualquier sociedad, digo, avanzada. En España, pues siendo un inversor extranjero, a mí me costaría mucho trabajo el constituir cualquier tipo de inversión en España, simplemente por el mero futuro de lo que me espera, en el que hay una imprecisión completa tanto en el sector político y sobre todo en el económico, social. Lo que pasa es que a ti te faltó decir algo, Fernando, y es que tú dices que este gobierno socialista es el que más gasto ha generado en la historia de este país, en la historia de cualquier país. O sea, el socialismo vive del expolio, vive del dinero de los demás. De paso, por lo general, salvo una que otra excepción que debe existir, que nadie es perfecto, ¿verdad? Todo socialista es un vago de solemnidad que en su vida ha hecho nada y llega al gobierno a vivir de la teta del Estado. El tema es, ¿se dan cuenta los españoles de lo que está ocurriendo? ¿Tiene la sociedad española la capacidad para reaccionar a eso? Esas son las preguntas que tenemos que hacer y esas son las cosas que tienen que poner los partidos en marcha, los partidos que se consideren decentes y que no quieran seguir viendo de sangre, porque de paso esa visión de que bueno, dentro de 2 años, sin duda habrá que esperar los 2 años a que haya elecciones, pero es que dentro de 2 años seguro que votan, pues no sé, porque tanto más tiempo ellos permanecen, tanto más destruyen y luego tanto más difícil es recuperar. Y entonces, ¿qué ocurre? Que por lo general el gobierno que viene después tiene que tomar medidas impopulares, le incendian la calle y le inventan una moción de censura. Te voy a responder una pregunta que has dejado en el aire. ¿La sociedad española se da cuenta de todo eso? Yo te digo que no, porque llevamos 40 años de democracia y ha gobernado muchísimo más tiempo la izquierda que la derecha. Luego quiere decir que España es un país que vota izquierdas, España es un país que no se da cuenta de lo que tú estás contando porque, insisto, cada vez que hay elecciones ha ganado muchas más veces la izquierda que la derecha. Por lo tanto, España es un país de izquierdas. Pues así estamos, con una situación económica realmente lamentable y con un presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que quiere recibir esos fondos europeos para gastárselos en cuestiones bastante discutibles. En fin, donde sí hemos visto inversión ha sido en Madrid en los últimos años. Ya saben ustedes que la izquierda repite constantemente ese mantra que las políticas liberales del Partido Popular gobernando en Madrid ponen en peligro la sanidad pública. Hemos querido comprobarlo con datos y, según datos oficiales del propio Ministerio de Sanidad, hemos comprobado que Madrid sale muy bien parada en la comparación con otras comunidades autónomas. Una pausa y se lo contamos. Empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas, pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Si llama usted al 900-730-122, puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario.
La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes al año por infartos? ¿Sabías que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%? ¿Que una ambulancia tarda 10 o 12 minutos en llegar a nuestra casa y que 3 de cada 4 infartos se producen en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida. Llega con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año, porque ahora salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Porque ¿qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en su página web protegetuvida.eu y recibirás un 30% de descuento. Verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Desde hace más de 15 años, la izquierda política y mediática trata de imponer la falsa idea de que la sanidad pública madrileña está amenazada por la gestión liberal de los sucesivos gobiernos del Partido Popular, desde Esperanza Aguirre hasta Isabel Díaz Ayuso. El ejemplo más reciente de esta campaña de desinformación lo veíamos en el diario El País del pasado día 5, cuando dedicaba su portada a un titular a 4 columnas que decía «Medio millón de madrileños en lista de espera de hasta 18 meses», para señalar que la demora baja ha conseguido batir récords en el tema de la consulta especializada. Pero por mucho que la izquierda se empeñe en desprestigiar al servicio público madrileño, los datos son evidentes y el propio Ministerio de Sanidad reconoce que las esperas son menores en Madrid que en la mayoría de las comunidades. Tenemos comunicación con Diego Sánchez de la Cruz, analista en Libre de Mercado. Don Diego, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. ¿Qué tal? Bueno, vemos que ese titular del País está hecho con bastante mala intención, ¿no? Porque no refleja la realidad en función del número de habitantes de cada comunidad. Esto es como decir que en Madrid hay más gente que usa el bus que en Murcia.
por ejemplo. Pues bueno, normal, ¿no? Madrid tiene mucha más población que Murcia. Lo importante es que estudiemos los datos en términos relativos, ¿no? De lo contrario, pues las cifras de Cataluña siempre serán mayores que las de La Rioja, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos un ejercicio, vamos, de mínima honestidad, ¿no? Y estudiamos los datos, lo que encontramos es algo muy distinto, ¿no? Yo he abordado este asunto en profundidad en estos días en la prensa, pero también lo he incluido en mi último libro, El liberalismo a la madrileña, se publicó este miércoles, y bueno, lo que he hecho es echar un vistazo a los datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tomemos como referencia la espera para cirugía general o del aparato digestivo. Madrid está un 47% por debajo de la media autonómica. Hablemos, por ejemplo, de ginecología, ¿no? Tiempo de espera para consulta con especialista. Madrid está un 42% por debajo de la media. Oftalmólogo, un 48% por debajo. Otorrinolaringólogo, 41% por debajo. Traumatólogo, 57% por debajo de la media. Urólogo, 31% por debajo de la media. Cirugía cardíaca, 18% por debajo de la media. Angiología y cirugía vascular, 27% por debajo de la media. Cirugía maxilofacial, 39% por debajo de la media. Cirugía también plástica o de reconstrucción, 36% por debajo de la media. Cirugía torácica, 19% mejor Madrid. Neurocirugía, 45% mejor Madrid. Es decir, ¿a qué jugamos aquí? Los datos son claros y lo que nos vienen a decir es que no solo hay menos lista de espera en Madrid que en todas las demás comunidades autónomas prácticamente, ¿no? Sino que además la diferencia es de un factor importante. Fíjate los porcentajes que estaba dando, ¿no? Hablamos de esperar un 30, 40, 50% menos, ¿no? Para tener consulta con especialista o directamente una intervención, ¿no? En días de espera, por ejemplo, me voy a otro tipo de especialidades, ¿no? Dermatólogo, 24% menos de días de espera en Madrid. Procedimientos, por ejemplo, de cataratas, ¿no? Para la vista, 54% menos. Artroscopias, 71% menos. Bueno, los datos son evidentes, ¿no? Y lo más triste de todo es que se hace propaganda con información que está disponible y a la vista de todos los ciudadanos en la propia página web del Ministerio de Sanidad. Pero claro, siempre interesa más coger, cortar, dar las cifras así sin contexto y dar a entender que en Madrid, como tiene menos impuestos y un modelo económico distinto al que le gusta a la izquierda, que supuestamente eso viene a costa de la sanidad, cuando en realidad ocurre todo lo contrario, Javier, y yo creo que igual hasta me he pasado, ¿no? Pero creo que hemos hecho un repaso de indicadores que lo deja meridianamente claro. Bueno, pero ya sabe usted, don Diego, lo que ocurre. Cada vez que iba Esperanza Aguirre, por ejemplo, a inaugurar un nuevo hospital o un nuevo centro de salud, había un montón de sindicalistas disfrazados con bata blanca, haciéndose pasar por sanitarios para montarle protestas. Y eso parece que ha calado, o al menos es lo que intenta que cale la izquierda española y la de Madrid en concreto. Tratar de decir que esas políticas liberales de los gobiernos del Partido Popular hunden la sanidad pública, cuando usted lo demuestra con esos datos del propio Ministerio de Sanidad, datos oficiales, que eso no es cierto. Bueno, ya sabemos, por ejemplo, quién era una de las cabecillas, ¿no?, de la Marea Blanco, Mónica García, ¿no?, médica, madre y manipuladora profesional, ¿no?, la líder de Más Madrid, es decir, la extrema izquierda, ¿no? Básicamente eso es lo que estaba al frente de aquellos movimientos, de aquellas protestas en su día contra Esperanza Aguirre y contra sucesivos gobiernos, y hoy siguen con Ayuso insistiendo en lo mismo, ¿no? Bueno, les hemos visto a las puertas del Zendal. ¿No? En plena pandemia se construye un nuevo hospital en Madrid y la izquierda organizada, los sindicatos, el periodismo basura que defiende este tipo de ideas, cargando contra un gran logro, un logro reconocido a nivel internacional, ¿no? Pero que aquí algunos intentan explicar al revés, ¿no? Otras comunidades autónomas miraban con envidia el modelo madrileño. ¿Por qué? Pues porque mientras aquí había un hospital que ha permitido reducir más de un 50% los ingresos en UCI a base de generar cuidados intermedios, que ha evitado el colapso del sistema sanitario, ¿no?, y ha permitido mantener abierta la economía y luchar mejor contra el coronavirus, mientras aquí se hacía eso, en otras comunidades autónomas que son precisamente las que tienen la boca muy grande a veces criticando a Madrid, caso por ejemplo del gobierno de Chimo Puig levantaba hospitales con tiendas de campaña que salían volando por los aires con pacientes enfermos de COVID, sufriendo todo eso. Déjame preguntarte una cosa, Javier, ¿tú te acuerdas del hospital de la Clínica de la Marina, del Instituto Nacional de Oncología?
del Provincial de Rehabilitación, del Hospital del Aire, del Hospital de la Cruz Roja, del Hospital de San Lorenzo del Escorial. Los vecinos sí, los madrileños sí, yo lo explico en el libro. En todos estos hospitales han sido cerrados por los gobiernos del Partido Socialista de la Comunidad de Madrid, 1983-1995. Es decir, la misma izquierda que critica un sistema bajo el cual se han construido 12 nuevos hospitales, es la misma izquierda que cerró 6 hospitales durante su etapa de gobierno en la Comunidad de Madrid. No se puede tener más cara y más gente. La verdad es que el éxito de la sanidad madrileña se debe en sí mismo al éxito de las políticas liberales aplicadas por los gobiernos del Partido Popular de los últimos 15 años, desde Esperanza Aguirre hasta Isabel Díaz Ayuso. Un éxito que usted mismo refleja en ese libro, efectivamente, Liberalismo a la madrileña, que por cierto se ha convertido en número 1 en ventas online en Amazon, y que es un libro que viene a analizar detalladamente por qué Madrid se ha convertido en la comunidad que más crece, que más empleo genera, que mejores servicios públicos ofrece y que más recauda, a pesar de ser la que más baja los impuestos. Todo un fenómeno, ¿no? Bueno, el tema de los impuestos es fundamental, porque a veces se intenta decir que por tener impuestos más bajos vas a tener menos recaudación, una economía que funciona peor, y que al final no vas a tener recursos para financiar los servicios básicos, y es exactamente al revés. Porque Madrid tiene impuestos más bajos, genera más actividad económica. Porque tiene más actividad económica, recauda más, no menos, más. Y porque tiene más recaudación, puede hacer dos cosas. Una, invertir más en lo más importante, que es los servicios básicos, y al mismo tiempo seguir bajando los impuestos. Esto es lo que ha ocurrido en Madrid, por ejemplo, IRPF. En los últimos 10 años, Madrid, yo lo explico además en detalle, Madrid lleva 65 rebajas de impuestos, 65 rebajas de impuestos, ¿no? Desde el año 2003 hasta la actualidad. Pues bien, a pesar de todas esas rebajas, en la última década la recaudación por IRPF en Madrid ha crecido un 35%, Javier, un 35%. No subiéndolo, no, bajándolo. ¿Por qué? Porque al final, si la tarta es más grande, si hay mucho más para repartir, la caja pública también se beneficia de eso. Es decir, se crea más empleo, hay más actividad, más inversión, pero es que además eso también genera más recaudación, y como genera más recaudación se pueden abrir nuevos hospitales, se pueden abrir nuevos centros de salud, y además se puede seguir bajando los impuestos, porque estamos en un círculo virtuoso. Otros gobiernos autonómicos están en lo contrario, en lo mismo en lo que está el gobierno de España, en un círculo vicioso, porque sus subidas de impuestos lo único que hacen es destruir la economía, y aunque puedan generar recursos a corto plazo, lo último que están haciendo en última instancia es que la gente esté más empobrecida, que las empresas tengan menos capacidad de inversión, que se cree menos empleo, y como resultado de todas esas dinámicas viciadas, al final la recaudación es cada vez menor y proviene de un grupo cada vez más pequeño de contribuyentes. Lo que funciona es exactamente lo contrario: impuestos bajos, creación de riqueza, y con esa creación de riqueza más rebajas de impuestos, es decir, para darle más gasolina al coche del progreso, y por otro lado también reinvertir eso en las cuestiones que sean necesarias, como por ejemplo pues levantar un hospital en plena pandemia para evitar el colapso de la sanidad. Todo un éxito, sin duda, de la política que está llevando a cabo Isabel Díaz Ayuso. Igual que éxito su libro, ese Liberalismo de la madrileña, que como decimos, número 1 en ventas online en Amazon en apenas una semana después de haber salido a la luz. Nuestra enhorabuena, don Diego. Gracias, Javier. Yo te doy a ti la enhorabuena por el programa, y te agradezco el haber podido pues presentar el libro, ¿no?, todas estas semanas. Y bueno, como hablamos casi todas las semanas, pues seguiremos comentando aquí en Los Intecables, ¿no? Lo importante es que nuestros espectadores recuerden siempre que cuando se lanzan todos estos ataques a Madrid, lo único que se está haciendo es deformar los datos para no reconocer el hecho de que cada vez hay más diferencia entre las comunidades autónomas que aplican medidas socialistas y por lo tanto tienen malos resultados, y las que siguen los pasos de Madrid, que precisamente por tener menos impuestos, menos regulación y más mercado, consigue más desarrollo, consigue más prosperidad y además mejores servicios básicos. Don Diego Sánchez de la Cruz, analista en Libre Mercado, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias, Javier. Un saludo. Don Pedro Luis, ¿qué opina usted? Bueno, lo que pasa es que ahí cuando tú dices todo un fenómeno, porque recauda más teniendo menos impuestos, es que precisamente eso no es un fenómeno, y lo dijo don Diego inmediatamente. Eso funciona así. Eso viene demostrado en la curva de Laffer desde hace muchísimos años. Si los socialistas entendiesen de economía,
no serían socialistas. Sencillo. O sea, si ellos tuviesen una remota idea de cómo funciona, lo único que saben hacer es cobrar. Y cobrar sin trabajar. Eso, entonces, que lo he dicho, bajas impuestos, más dinero en la mano. El Estado jamás podrá tener más dinero que el conjunto de los ciudadanos. ¿Cuándo empiezan a tener el conjunto de los ciudadanos problemas? Cuando el Estado les quita su dinero. Y es lo que ocurre en los regímenes socialistas. En Venezuela no pasaba porque en Venezuela había una gran ubre llamada petróleo, de la cual vivía Dios y María Santísima, y todo el mundo que se enchufaba era al petróleo. Aquí hay un modelo político instaurado muy similar al de Venezuela, pero que no vive de petróleo, que vive de meterle la mano en el bolsillo y de sangrar a los españoles. Cuando la gente tiene más dinero en el bolsillo, el Estado es más pequeño. Cuando el Estado es más pequeño y cuando el Estado tiene menos dinero, hay menos incentivos para la corrupción. Es decir, el que llegue a gobernar se ve con unos recursos limitados y dice, tengo que gobernar y no me puedo poner a inventar y a meter la mano en el erario público. Y usted en la calle pues le compra la chocolatina al chaval cuando sale del colegio, invierte para comprar una máquina nueva para su taller de costura, paga mejores salarios, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hay un empresario, que por cierto vayan a la tienda, que mola mogollón. Pero que vayan pronto, que vayan pronto. De paso tiene Black Friday y entonces hay buenos precios. Que tiene empleados que llevan con él 12 años. Saludos a doña María José. 13. ¿Por qué? Porque si el empresario tiene la posibilidad, hace dos cosas. Se gana dinero y paga mejores sueldos a sus empleados. Cuando un empresario no tiene esa posibilidad, entonces ningún empleado llega a tener 13 años, porque tú agarras y dices, este ya tiene mucha antigüedad, lo tengo que despedir y contratar uno nuevo que le tengo que pagar menos. Entonces, en definitiva, todo régimen, y lo tratamos en el segmento anterior, todo régimen socialista, lo único que busca es el estado de bienestar de sus enchufados, ni siquiera de la clase política, porque la oposición o quienes se resignan a vivir en ese, terminan es viviendo de las migajas, del enchufe, pero así de poquitico. Entonces, hay que entender de una vez que el empresario, el currante, no es un individuo malvado que quiere hacerse rico, no, es el caballo que jala la economía de todo país. Y en la medida que un gobierno se hace más grande, ese caballo tiene más hambre y tiene menos posibilidades de impulsar a ese país. Y sobre todo porque yo creo que la Comunidad de Madrid siempre ha sido una referencia y un buque estandarte para la economía del país desde hace mucho tiempo, sobre todo cuando ha sido gobernado por los miembros del Partido Popular, ¿no? Y del Gobierno Popular. Ha sido una referencia, y ya no solo con la presidenta que tenemos actualmente, sino con la anterior presidenta que hubo del Partido Popular, a la que todos sabemos perfectamente, digo, en el aspecto de la sanidad, por ejemplo, sin ir más lejos, lo que consiguió de los hospitales, ¿no? Que hace esa referencia el magnífico interventor, ¿no? De lo que ha dicho la intervención. Siempre ha sido una envidia para todos, y sobre todo hay una cosa que yo creo que es vital, y sobre todo para que la gente que sabe, es decir, que sabe coger la papeleta en el momento que hay elecciones y depositar en una urna cuál va a ser su gestor próximo para los 4 años, yo creo que debería, cuando menos, preguntarse una cosa. Y lo digo por una sencilla razón. La gente, yo creo que hay dentro del Partido Socialista gente preparada. Es decir, o puede haber gente preparada. La señora, la que tuvo de vicepresidenta del gobierno, Calvo, la señora Calvo, es profesora de universidad y creo que hasta incluso tiene el doctorado en Derecho. Esa señora fue la primera que dijo que el dinero público no era de nadie. Eso dijo, efectivamente. Si una ministra... Y también dijo aquí, chiqui, 10 millones no son nada. Bueno, pero es la misma que dijo que acudiéramos todos el mismo día 8 de marzo a la maldita manifestación también, en la que, pues bueno, pues fue... Porque nos iba la vida en ello. Exactamente. Bueno, pues esta señora, o sea, si una vicepresidenta del gobierno socialista es capaz de, teniendo los estudios que tiene, aseverar y decir de forma pública que el dinero público no es de nadie,
pues es que no hace falta decirle a la población ni a los televidentes que es que no necesita más excusa. Es decir, sobre todo porque cuando hay un resultado y hay una ecuación en la que tú ves en 4 años lo que se ha proyectado. Usted está viendo, igual que todos los televidentes que a usted le siguen, don Javier, la reacción que ha tenido la población, digo, sobre todo el incremento actual que ha habido económicamente en la Comunidad de Madrid, que es referencia, y yo creo que es incluso de las cosas que más, de la economía de las comunidades autónomas, que más tira de la economía española. Pero ahí no voy a eso, es que el problema ya no solo está en la oposición y en este caso en el primer gastador de dinero y impostor de poner impuestos públicos en la población, sino del propio Partido Popular, que cuando en una situación como la que está es cuanto más tenía que estar el Partido Popular unido apoyando a la presidenta de la comunidad autónoma, que es, como he dicho antes, buque insignia de la economía en España. No te preocupes, que mis compañeros de mesa han confundido el punto. Tocaba hablar de sanidad y estáis hablando de economía, así que no te preocupes, que te voy a hablar yo de sanidad. Gracias. Según la Unión Europea, Madrid y Estocolmo son las 2 ciudades europeas que mejor sanidad tienen. Y yo me he apuntado aquí algunos datos, Javier, para dar a la audiencia de sanidad, que es lo que tocaba hablar, Fanaquito, no de economía, de sanidad. Sí, pero he dicho antes que la presidenta anterior Aguirre hizo la construcción de los mayores. Venga, va, no le explique usted. Venga, han atacado el gasto y la sanidad en España, en Madrid, perdón. El presupuesto de la Comunidad de Madrid en sanidad en el año 2010 eran 7.125 millones. En el año 2019, 8.109. Eso significa un aumento del 8%. Frente a Cataluña, que lo bajó un 4%, Andalucía, que lo bajó un 3%, o Castilla-La Mancha, que lo bajó un 13%. Madrid no ha recortado en personal. Redondeando cifras, en el año 2010 tenía 72.200. En el año 2019, 73.600. Y en el año 2021, en el que estamos, 74.300. El personal sanitario por cada 100 habitantes en Madrid es 1,12, frente a Cataluña, que era el 0,56. Y por último, por dar algún dato más sobre sanidad para mis contertulios, Aguirre hizo 12 hospitales y hizo 2.400 camas, 76 centros de salud que Cifuentes subió a 90. Y después de estos datos hay algo muy importante en la sanidad madrileña. Hemos pasado, cuando estamos enfermos, de estar hacinados en habitaciones a tener habitaciones individuales. Y eso para un enfermo también es muy importante. Y eso yo creo que lo apruebo, y sobre todo es que es un dato constatable. Pero a lo que antes referías, querido Paco, sobre el tema de la economía, es importantísimo que dentro de los presupuestos que hay en cada comunidad autónoma se aprueban, y lógicamente se aprueban y se destinan para determinadas partidas. En los gobiernos, que es lo que quería decir, en los gobiernos de populares siempre destinan, digo, sobre todo a determinadas áreas en las que más se necesitaba. En la Comunidad de Madrid estaba ya más que demostrado y acreditado por la señora Aguirre, que ya había hecho todo lo que tú has dicho en cifras. En el gobierno de Ayuso exactamente lo mismo. El problema está en que muchas veces ya no solo tiene la oposición para hacer determinadas medidas y sobre todo ampliaciones para poder mejorar el Sistema Nacional Público de la Seguridad Social, sino que el propio partido también le pone las pegas, es decir, a la presidenta, que sabemos que está en tela de juicio y que la quieren llevar al cadalso más de uno de los que está en Génova. Hay algo que adicional, ¿no? Antes de que se me olvide, que don Diego en su intervención hablaba o tú hablaste, diste unos titulares del diario El País y decía, bueno, si hacemos un ejercicio de honestidad, de verdad. Era una pequeña clase de ética periodística. Claro, pero es que estamos esperando honestidad de ese diario en particular. Es el panfleto de propaganda de la izquierda de toda la vida y ahora más abocado aún demasiada suerte tienen ese, o sea, no, yo no he visto, o sea, yo que hago la tarea en las mañanas, ¿verdad? De pasarme de este al otro, del otro, de entonces la 3, la 1, y entonces uno se consigue los personajes que los presentan como columnistas del País, y bueno, y los otros de Público, pero esos dos en particular son medios orientados a la propaganda, no a informar. En estos días El País titulaba, no sé si lo trataron acá en Los Intocables, vehículo arrolla
a 5 personas durante desfile de Holidays Parade en... No. Fue un activista de Black Lives Matter, porque un vehículo no arrolla a nadie, ¿no? Pero empeñados en cubrir la verdad, empeñados en dedicarse a la propaganda. Entonces, no esperemos un ejercicio de honestidad de su parte. Digamos lo último, la sanidad madrileña es exquisita. Yo que soy un usuario de la sanidad pública, extraordinaria, con hospitales modernos, con centros de salud modernos, donde la gente, el personal sanitario, que también tan buena labor ha hecho durante la pandemia y que desde aquí se los queremos agradecer, tienen un trato exquisito, simpático, amable y cercano. Y eso es lo que queremos los ciudadanos, que cuando nos pongamos malos, que ya es una desgracia, se nos atienda bien. Insisto, un voto de favor y de confianza a la sanidad pública madrileña, que es exquisita, según la Unión Europea, la mejor de Europa, junto con Estocolmo. Y eso el ejemplo lo tenemos con los extranjeros que residen en España, que están, de hecho, ocupando muchas veces la posición de los nacionales para intervenciones quirúrgicas. Es decir, y todos sabemos de que muchas de las personas que se jubilan en países terceros, digamos, de la Unión Europea, primeros países, procuran domiciliar y tener su domicilio en España con la vía o en la intención de, si tienen que tener cualquier tipo de practicarse cualquier tipo de intervención quirúrgica, la hagan en España. Esto está clarísimo, y sobre todo la capacidad y la facilidad que ha tenido de desarrollar un sistema en el que funciona, y se han, por supuesto que no habéis dicho nada, disminuido en la medida que se ha podido los días de espera para la intervención quirúrgica, las largas listas de espera que eran famosas en otro... Y digamos una cosa, que tenemos una sanidad gratuita, que se nos olvida, gratuita, que en muchos países del mundo la gente se muere porque no puede ir al médico. Bueno, pues según tu vicepresidenta anterior, el dinero público no es de nadie, con lo cual eso no era dinero. No era. Bueno, pero esa no estaba en la Junta de Andalucía cuando se perdieron 680 millones de euros de los ERE. No estaban, porque no recuerdo ahorita los nombres, pero mucho del PSOE que estaba en la Junta de Andalucía durante la época terminaron en el gobierno de España. Entonces, claro, por supuesto, si tú vienes de esa experiencia donde nadie pagó por nada porque se perdió ese dinero, y no sé, creo que al que sentenciaron creo que le dio un infarto y ya murió, no sé quién, no recuerdo exactamente terminan en el gobierno de España, y por supuesto que lo que te van a decir es que el dinero público no es de nadie. Y sobre todo cuando no se emplea en lo que realmente se merece. Bueno, termina siendo de los prostíbulos y de la broma donde se iban a las mariscadas los socialistas andaluces con el dinero que se llevaron de los ERE de Andalucía. Ya, pero que tenemos en España la costumbre, en ese sentido, de los gobiernos, ya no solo de los gobiernos centrales, sino el gobierno de la comunidad autónoma, siempre de cargar con el mochuelo de muchas cosas de las que hacen los gobiernos, que están ejerciendo su función en el país a nivel nacional. Como son 17 taifas distintas las que gobiernan España, claro, es muy difícil en determinadas zonas el poder implementar las mismas medidas que a lo mejor tienen en otras comunidades que son más avanzadas, porque siempre ha sido igualmente Cataluña otra de las comunidades autónomas en las que en otro momento se ha gobernado mejor, y sobre todo se han tenido una serie de condiciones, digo, dentro de los bienes sociales, es decir, de una forma más o menos coherente. En otras, no compare, señor Cecilio, el operarse en Madrid, por ejemplo, en cualquier hospital público de la Comunidad de Madrid, a operarse, por ejemplo, en Ceuta, ¿no? Es decir, con todos los respetos para esa comunidad autónoma a la que tanto quiero, ¿no? Pero que lógicamente difiere, ¿no? Porque si hay algo que en su momento se dio en la Constitución española, era el poder transferir en determinadas comunidades autónomas la administración, entre otras cosas, de la sanidad. Bueno, pues ya lo saben ustedes, la sanidad pública madrileña, a pesar de lo que diga la izquierda, según los datos oficiales del propio Ministerio de Sanidad, funciona perfectamente, y según nos ha comentado don Paco Cecilio, es de las mejores del mundo, con lo cual no debe ser cierto lo que dicen acerca de ella. Vamos a hacer una pausa y volvemos de inmediato para recordarles una frase. Haréis cosas que nos helarán la sangre. ¿Se acuerdan? La pronunció la madre de Joseba Pagazaurtundúa después de que ETA asesinara a su hijo. Se la dijo a Patxi López y se refería a los socialistas, que iban a hacer ese tipo de cosas que nos helarían la sangre. Y efectivamente las han hecho. Pedro Sánchez ha pactado con los albaceas del terrorismo y ha convertido a Bildu en su socio prioritario. Pretenden blanquear los crímenes de ETA, pretenden enterrar la historia tal como fue. Y para ello desentierran a Franco,
otra vez. Lo hizo ayer O'Donnell Orza y hoy Macarena Olona le ha puesto en su sitio. Una pequeña pausa y les contamos, pero antes, ¿quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿La tienes ya alquilada, pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Estas son algunas de las preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda, con más de 12 años de experiencia, ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres olvidarte de las preocupaciones y cobrar el 3 de cada mes, llama sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900-120-121 o entrando en su página web arrenda.es. Empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas, pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Si llama usted al 900-730-122, puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado.